Presidente de los Estados Unidos, señores legisladores, señoras y señores, en nombre del pueblo argentino y de su No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia. Su visita es un hito de gran trascendencia en la historia de las relaciones entre nuestros países. Es un gesto que revela... Silencio, por favor. Decía... Momento que no te olvidás. Sí, qué sorpresa, bueno, no esperaba. Sí. Fuiste el único, aparte. Todo ese griterío era contra mí. Me acuerdo. O sea, todo el Congreso, porque era la Cámara de Diputados y Senadores, claro, reunidos en la Asamblea Legislativa para homenajear a Bush. Y todos me gritaban de todo, me insultaban, me gritaban. Te empujaban. ¿Eh? Te empujaban. Bueno, se acercaron también un grupo, Bueno, yo de cualquier forma me siento muy orgulloso, muy orgulloso. Y también un poco privilegiado, porque seguramente debe haber millones y millones en el mundo que le gustaría tener al presidente de Estados Unidos cerca para decirle lo que piensan. Claro. Así que yo tuve esa posibilidad. Y me siento que, bueno, pero sí me siento muy orgulloso. Al mismo tiempo lo recuerdo también con mucha indignación, porque toda esa cámara, todas esas dos cámaras que dicen representar al pueblo, homenajeando a quien es el símbolo, el presidente de Estados Unidos es un poco el símbolo del enemigo de los pueblos. Todo lo que hace va en contra de la humanidad, así que, en fin, bueno, sí, muchos de ellos siguen actuando en política. Y acordate que en el 2002 no podían caminar por la calle. Y claro, por acumular muchas de estas cosas, claro, pero no podían caminar por la calle, efectivamente, y seguramente hoy le sigue costando, pero bueno, que esté el país en manos de estos dirigentes, de estos gobernantes, es lo que nos plantean mecanismos de democracia directa, de revocar mandatos, de que los pueblos manden. Hay que construir un país desde abajo que está planteado como un gran desafío. Hoy lo seguimos viendo, vemos los jueces sentenciando porque maniobras del gobierno. Le acaban de levantar de cerrar la causa Angelici, que era un operador y estaba denunciado por tráfico de influencias, por Carrió. Carrió hizo una denuncia pública y alguien agarró la denuncia y se la llevó. Bueno, la cuestión es que cambiaron, el juez Casanelo la cerró, el fiscal apeló, el fiscal delegado apeló, fue a la Cámara, el fiscal no apeló, el fiscal Molde es un hombre directo del gobierno, hasta que deje de ser de este gobierno y pasará a ser de otro, porque sí. Ya... y bueno, no mantuvo la apelación, entonces la Cámara cerró la causa. Pero no es más escandaloso, Luis, lo que hicieron con el fiscal que está investigando la causa del Correo. Del Correo, bueno, una vergüenza, no sí, ahora está por Isita. Bueno, justamente, sí, efectivamente, la causa del Correo, que es... Yo mencioné lo de Angelici porque acaba de ser, sí, y lo del Correo también acaba de ser. Acaban de remover al fiscal que estaba, con un artilugio procesal, la causa penal que investiga a Macri, a Watt, a todos los que pretendieron casi acordar con condonar la deuda. Sí, 70.000 millones de pesos. Del 100% de la deuda iban a terminar pagando el 2%, el 98% se le condonaba, o mediante ese acuerdo espurio al 2031. Es el presidente de la nación, y que tan al desnudo aparezca que le ponen al fiscal Policita, un hombre que en los últimos años ha sido claramente a favor del gobierno en todos sus fallos. Bueno, es el juez que reabrió la causa AMIA, es el juez que... Ahora, no estaba él en la causa. No. Pero es tan al desnudo.
Ahora, tenemos un problema grave porque son todas las instituciones muy descompuestas y degradadas. Y aparte, digamos, la Constitución marca que nuestra garantía es la justicia. Bueno, por eso, entonces al no haber justicia, No hay garantía. Hay corrupción, pero no hay justicia. Entonces, uno dice, voy a la justicia. No, porque si la justicia, si yo creo que se está diciendo que lo de Angelici, por ejemplo, la denuncia la hizo alguien de Angelici, para que la cerraran y ya pudiera decir, vio, la justicia ya me sobreselló. Bueno, libre. Es decir, claro, porque pasa eso. Entonces, yo creo que está planteado una CONADEP para la corrupción. Sí, creo que, bueno, llamémoslo CONADEP, una comisión independiente de los tres poderes de Estado que investigue toda maniobra de corrupción. O lo que era la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sí, pero ya eso, fíjese que es la anticorrupción de hoy, si se quiere. Es la señora Alonso. Sí, bueno. Entonces, claro, ya eso no, tiene que ser algo, porque es como si se hubiera puesto, la corrupción está muy extendida y contamina los tres poderes del Estado. Entonces, es como si se hubiera puesto a investigar los crímenes de lesa humanidad a un fiscal. Era evidente que no iba a poder. Entonces, por eso la CONADEP, que a su vez fue para impedir una comisión más amplia, más dirigida por Alfonsín, pero aún por eso deberíamos poder elegir a los personas intachables, un tipo como Pérez Esquivel, por ejemplo, una cosa respetado, que encabece una comisión por supuesto con control del pueblo, que todos los días nos digan que, bueno, pero ya a esta altura, fíjese lo de Brasil. Lo de Brasil es usar la corrupción para maniobras políticas, Temer corrupto, libre, Lula acusado de corrupción, pero el otro tiene 40 causas más. Sin una prueba. Por eso, entonces, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Cunha, que fue el que encabezó la destitución de Dilma Rousseff. Después Dilma Rousseff camina por la calle sin ninguna denuncia de corrupción y Cunha va a la cárcel, pero después de cumplir la tarea, sacar a Rousseff. Es decir, toda una maniobra. Pero es patético, pero es terrible. Sí, porque además un trabajador brasileño tiene derecho a decir, bueno, pero yo quiero que se investigue también si hay denuncia contra Lula. Ahora, el problema es quién la investiga, porque los jueces, a no ser creíbles, como puede pasar acá con el gobierno anterior, bueno, hay denuncias. Y bueno, que todos a mí me hacen una denuncia, uno tiene que estar abierto, claro. Me investigo, yo me defiendo, digo. Ahora, ¿ante quién? ¿Quién decide? ¿Un juez nombrado por el gobierno? ¿O un juez manipulado por el gobierno? ¿Quién me condena o me sobresee? Claro, entonces estamos ante un problema, porque no es que un hecho de corrupción aislado, es una descomposición acentuada en un marco de una situación económica grave. Muy grave. Muy grave. Yo digo, vi un artículo, un periodista que decía, marcador en rojo. Bueno, supongamos, yo diría que ya no está en rojo, está en amarillo, es decir, titila, pero después del amarillo viene el rojo. Entonces uno dice, ¿a dónde vamos? Y vamos a una situación muy grave. Desde el punto de vista macroeconómico, hay una crisis tapada por el endeudamiento. Se está endeudando el país. 300 y pico mil millones de dólares. Sí, por eso es una cosa, este gobierno le aumentó arriba de 100.000 millones. Bueno, había una deuda de 170.000, ahora estamos arriba cerca de los 300.000. Bueno, es decir, y eso hay que agregar la deuda en pesos, pública, y la de las provincias, bueno. Y la deuda interna, que es lo peor. Entonces se empieza a plantear, así como se plantea una comisión para investigar la corrupción, incluso que los jueces sean elegidos por el pueblo, que se los vote. Un tipo no puede estar de por vida. Son nobles, ¿qué son? Una monarquía. No. Los designa la dirigencia política. ¿A quién designa? A los que les conviene. Lo extorsionan después, mirá que el Consejo de la Magistratura y sacamos. Tengo la carpeta. Claro, entonces dependen de la dirigencia política, los acuerdos de Pichetto con el gobierno, del Senado con el gobierno, porque no es solamente Macri, por supuesto, es también el PJ que acuerda para tener... Bueno, entonces, así como proponemos, empieza a plantearse un proyecto de país que adelante, que va a desconocer esta deuda. La deuda externa no puede seguir pagándose, no puede ser que la estructura económica del país pierde dólares todos los días porque se importa más de lo que exporta. Ahora, porque la economía es una economía extranjerizada, la remesa de ganancias de las principales empresas se va al exterior, no se reinvierte, se va al exterior, porque hay fuga de capitales, porque hay turismo. Un turismo al que accede un sector pequeño de la población 2%. Que prefiere ir, que le conviene más ir a Miami o algo así, se gasta los dólares. Pero esos dólares, ¿qué dólares son? Le digo al pueblo argentino, esos dólares son los que pide el Estado, se llevan los dólares y nos dejan la deuda. La paga el pueblo, no la paga la pequeña minoría, el 2%. Entonces, esa deuda, llega un momento que hay que plantear, hay que desconocer esa deuda, es una estafa gigantesca y tenemos que se arreglen los acreedores con los empresarios que fugan la plata, con los que se compran dólares en el Banco Central, los que intervienen en las LEVAC.
el negocio fabuloso de los bancos no pueden seguir siendo privados, toda la bicicleta financiera es plata nuestra, nos obligan, le dicen a un jubilado que le tienen que sacar alrededor del 8% de la mínima, porque hay que pagar deuda, pero no tenemos derecho a decir, pero ¿cómo? ¿Deuda de quién? Yo no la contrario, si yo gano cada vez menos, si el trabajador gana cada vez menos, si el jubilado cada vez menos, si la asignación universal por hijo está cada vez más baja, perdió el 11% la asignación universal por hijo. Sí. Estamos hablando de la gente que tiene lo mínimo de lo mínimo. Si el trabajador registrado perdió el 4% en su salario, poder adquisitivo, el trabajador en negro es imposible de saber, pero debe haber perdido alrededor del 15%. Se está perdiendo fuente de trabajo. Salen a protestar los mineros de Roturbe, les pegan y los detienen. Trabajadores del Posada les pasa lo mismo. Llega un momento que hay que plantear un país alternativo. Ahora, ¿no sentís, Luis, que este gobierno particularmente tiene una intención de desconocer al Estado, no respetar las instituciones? A mí cuando lo vi a Caputo, ¿no?, riéndose de los diputados, y lo del papelito, me parece una gravedad enorme. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más allá del papelito, digo, ¿no? El hecho es desconocer las instituciones. Completamente. Bueno, cuando yo repudié al presidente Bush, pretendía repudiar a los caputos del mundo, por supuesto, a los que tenemos en la Argentina. En ese entonces era el presidente Menem, es decir, los serviles que lo reciben, lo homenajean y encima le quieren hacer creer que viene a beneficiar a nuestros pueblos. Bueno, efectivamente, con este gobierno, está pasando con Rajoy en estos momentos, quieren privatizar cada vez más. Claro, la Telefónica quiere... Con la nefasta experiencia de España, con aerolíneas, YPF... Le está pidiendo que despidan en Carrefour para beneficiar... Bueno, está en juego 3.000 trabajadores de Carrefour. Sí. Bueno, es decir, te podemos seguir mencionando la empresa Loma de Zamora de colectivo, está en conflicto, están perdiéndose puestos de trabajo, de laburo de todo tipo. La economía argentina se basa en buscar inversión extranjera. No hay chance de que una economía se desarrolle con inversión extranjera. El problema de la Argentina, justamente, la estructura económica, es que está muy extranjerizada. Ponen $1 de inversión y se llevan 2, se llevan 3. Ahora ni siquiera ponen 1, porque no hay corriente de inversiones en el mundo, hay crisis en el mundo, y eligen ¿qué eligen? Un país donde tengan una política de bajar el salario, de desorganizar gremialmente a los trabajadores, donde haya condiciones de explotación. Y en la Argentina hay resistencia, hay pueblo peleando. Bueno, tenemos el ejemplo extraordinario de las mujeres. Es algo emocionante lo que están haciendo las mujeres, porque hay una rebelión masiva de las mujeres. Yo digo, este es el país, ¿no? El país es todo. Es centenares de miles de mujeres diciendo basta a la violencia de género que sufren, al machismo, al patriarcado, a su lugar de reproductora, de envase que le da la sociedad patriarcal. Es decir, hay una resistencia, está peleando por la legalización del aborto. Usted sabe que yo fui el que presenté, me siento muy orgulloso, por eso lo menciono, la verdad que no es conocido el dato, pero el primer proyecto en la historia del Congreso de educación sexual, anticoncepción y legalización del aborto por la simple decisión de la mujer, fui yo en el año 93, 25 años. Eso me siento muy grosso y lo digo va a pasar. Lo que señalo, y hoy se trata. Y hoy se trata. Claro, ¿y sabe qué hicieron todos los bloques? Cajonearon. Yo fui a la comisión y dije, pero discutámoslo. No, usted no querrá que esto se discuta. Nadie quería discutir eso. 25 años después se está discutiendo en todo el país, en el Congreso de todo el país. ¿Qué pasó en el medio? Las mujeres... Pero tengo que ir a una pausa. Claro, también. Las mujeres lo impusieron. Están mostrando un camino y hay que seguir, porque si confiamos que el Congreso va a legalizar el aborto, si se logró por la movilización de las mujeres, y la movilización de las mujeres tiene que imponer que sobre su cuerpo no decide el Estado y que no puede estar jugándose la vida de la mujer porque hay un Estado que le dice que tiene que seguir con un embarazo que no deseó, que no lo buscó y que por las razones de la vida quiere interrumpir y tiene derecho a hacerlo en un hospital público sin jugarse su vida, ¿no? Luis, muchísimas gracias. No, al contrario. Ha sido un gusto. Muchas gracias, un gusto.